Buenas tardes, hermanos. Pues gracias al Señor por que ya hemos podido adorarle, ¿verdad? A través de los cantos. Gracias al pastor Eduardo, las chicas, Brenda, Carla, que hoy vienen los sábados, se preparan, ¿verdad? Invierten tiempo y esfuerzo para dirigirnos en adoración y es una gran bendición. Bueno, perdón que no hay diapositiva, habrá que anotar ahí atrás de su boletín que tienen, hay espacio ahí para tomar apuntes, pero el día de hoy por fin regresamos al libro de Génesis. ¿Quién quiere seguir estudiando Génesis? Amén, yo también estoy emocionado para seguir con este libro tan importante de la Biblia, y pues pueden ir buscando capítulo 25, porque volvemos en la narrativa de Génesis a la vida de Isaac. La vida de Isaac, y recordamos que el último mensaje que predicamos en el libro de Génesis, Abraham ha muerto. Vimos toda la vida de Abraham, bueno, toda la vida desde el momento en que Dios lo llamó, ¿verdad? Hasta su muerte. Y las promesas que Dios había hecho a Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham, ahora han pasado a su hijo, a Isaac. Y bueno, recordamos desde el inicio qué pasó. Adán y Eva, ahí están en el jardín de Edén. Ellos rebelaron contra Dios, ¿cierto? Y inmediatamente, o parece inmediatamente en la narrativa, el mundo se llena de pecado. Todo se va hacia abajo muy rápidamente. Pero en el momento en que Adán y Eva pecan, Dios viene a ellos. Hay una maldición que se pronuncia sobre ellos, sobre el mundo, pero en medio de esa maldición que cae sobre el mundo, viene una promesa de esperanza. El Dios creador, ahí con Adán y Eva, promete que hay un Salvador que vendría. No sabemos cuándo, no sabemos quién, pero ahí está esa promesa de un Salvador que va a venir. Y continuando en la narrativa, sabemos que esa bendición o ese Salvador va a venir a través de Abraham y sus descendientes. Entonces es con esa historia que continuamos aquí en Génesis. Abraham y sus descendientes, el hijo de la promesa que es Isaac, ¿verdad? Entonces estamos entrando en Génesis 25 en esa historia. Así que vamos a leer Génesis 25 de versículo 19 al 34. Vamos a orar y entrar en la exposición de esos versículos. Dice el texto, Génesis 25, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó, y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno, y el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado
del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Isaac se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos concedas de estudiar tu palabra, de estar delante de ella, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros en este momento, Señor, a recordar que estamos delante de tu santa palabra, que tú has inspirado, que es palabra que ha salido de tu boca, Señor, y ayúdanos a darle la reverencia que merece. Y sobre todo, Señor, que yo pido que nos anima tu palabra, pido que nos pueda instruir tu palabra y que también tu palabra nos puede advertir a nosotros si es que lo necesitemos. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté presente aplicando tu palabra a cada corazón en este lugar. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Muy bien, pues el autor ahora, como vemos, va a centrar su historia, la narrativa que se está desarrollando en Génesis, en Isaac, ¿verdad? Y vimos que el versículo 19 comienza con esa frase que ya hemos visto algunas veces en el libro, las generaciones de, estas son las generaciones de, que pues es una frase que en el libro de Génesis marca como el comienzo de una nueva sección. En el libro de Génesis el autor usa eso como para marcar la división del libro. Y como recuerden, vimos en capítulo 24, el capítulo anterior, la unión de Isaac y Rebeca. ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Y ella llega al campamento o al hogar de Abraham y Sara. Sale Isaac a conocer a su esposa y ella entra, dice, en la tienda de Isaac. Ella se convirtió en su esposa. Y seguramente Rebeca, cuando ella escuchaba de boca de Abraham y Sara, de Isaac quizás, las promesas del pacto, de la descendencia que vendría de ellos, ¿verdad? Pues ella, yo pienso que esperaba quedar embarazada muy pronto, ¿verdad? Si va a haber una descendencia, entonces, pues seguramente Dios me va a bendecir con muchos hijos. Voy a tener una familia grande. Pero, ¿qué es lo que nos dice aquí el autor? Rebeca era estéril. Ya hemos oído de ese problema, ¿verdad? En el libro de Génesis pasó lo mismo con Sara. Qué interesante. Y el autor aquí, como lo hizo con Sara, destaca esos detalles para que ellos recuerdan, para que nosotros recordemos de la imposibilidad, humanamente hablando, de que las promesas de descendencia, todo lo que Dios promete a Abraham y a su descendencia, que todo eso es imposible que suceda a través de esfuerzos humanos. No se puede. Todo eso depende de la obra de Dios. Todo eso, si se realiza, si se cumplen las promesas, será por obra de Dios, porque humanamente Sara era estéril, ya muy pasado de la edad de poder concebir hijos. Rebeca también, sin la posibilidad de tener descendencia. Entonces, si se cumple, si se realiza las promesas, será por obra de Dios, nada más. Entonces vemos en la narrativa que Isaac, él va a tomar acción, ¿no? Ante esa situación de la esterilidad de su esposa. Isaac toma acción, pero la forma en que Isaac va a tratar con este problema, va a procurar solucionar el problema,
es mucho mejor que el de su padre, ¿cierto? Recordamos que Abraham procuró solucionar el problema de la esterilidad de Sara en su propia sabiduría, ¿no? Buscando cómo arreglar las cosas para echarle la mano a Dios. Pero Isaac no, Isaac va a Dios en súplica y oración. Y el texto nos dice simplemente que Rebeca entonces concibió. Ahora, notemos algo. En versículo 20 dice que Isaac tenía ¿cuántos años cuando se casó con Rebeca? 40 años. Y luego en versículo 26 dice que Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Entonces, ¿cuántos años han pasado? 20 años. Pasaron 20 años del momento en que se casaron hasta que nacieron los hijos. Yo tengo 5 y solo llevo, apenas van a ser 16 años de casados. Entonces, ni imagino esperar tanto tiempo. Pero es lo que les tocó, esperar. ¿Cuánto tiempo habrá orado Isaac al Señor, pidiéndole, Señor, por favor, intervenga en la vida de mi esposa, que ella pueda concebir? Nos has prometido una descendencia, Señor. Yo pienso que Isaac ha aprendido de su papá, de Abraham. A lo mejor Abraham le dijo, hijo, no te vayas a adelantar el tiempo de Dios. Los tiempos del Señor son buenos. Confía en Él. Él va a proveer. Él va a cumplir sus promesas. Él es fiel. Ya lo hemos visto una y otra vez, hijo. No te adelantes. Sabiamente entonces Isaac va al Señor en oración. Y quiero que esta acción de Isaac, hermanos, nos recuerde que la lucha, la prueba, la dificultad de nuestras vidas, cualquiera que sean, nos debe impulsar para ir a Dios. Es lo que vemos en Isaac. Hay un problema y no busca la forma de solucionarlo, no lleva a tratamiento, a terapia inmediatamente. Va al Señor, Señor, tú estás en control aquí. Tú puedes. ¿Sí? ¿Qué ejemplo es esto para nosotros? Y a veces nosotros como cristianos, que nosotros pues tenemos una teología, ¿verdad? Muy robusta de la soberanía de Dios. Creemos que Dios es soberano en todo. Dios controla todo. ¿Sí? Entonces, podemos llegar a pensar, ¿verdad? Bueno, si Dios es totalmente soberano, pues ¿será que realmente importan mis oraciones? Dios es soberano, Él controla todas las cosas. ¿Qué va a ser mi oración? Pero la respuesta de la Biblia una y otra vez es que sí, nuestras oraciones importan mucho. El principio bíblico lo podemos resumir así: Dios es soberano y nuestras oraciones importan. ¿Sí? Dios es soberano y nuestras oraciones son parte del plan soberano de Dios. Eso es lo importante que entendamos, ¿sí? Que Dios usa medios para llevar a cabo su plan. Dios usa medios para llevar a cabo su plan. O sea, ¿cómo es que se fundó la iglesia en Hechos? Los apóstoles no dijeron, bueno, Dios es soberano, Él va a fundar la iglesia, vamos a quedarnos aquí en Jerusalén y ver qué pasa. Dios va a hacerlo. No, Dios los usó a ellos, los primeros misioneros, y todavía usa misioneros y personas que salen haciendo discípulos y plantando iglesia. O sea, Dios usa medios, usa la predicación de la palabra, usa un libro, un sermón que alguien manda un link a una persona. Dios usa medios para llevar a cabo sus propósitos. Y uno de los medios que Dios usa para llevar adelante su plan y sus propósitos es la oración. Es parte del plan soberano de Dios. ¿Sí? Dios usa las oraciones de su pueblo. Es uno de los medios a través de los cuales obra. Así que, hermanos, que no subestimemos la importancia de la oración. ¿Sí?
el resultado en este texto de la oración de Isaac, ¿cuál es? Es vida. El resultado de su oración es vida. Le nacen 2 hijos, ¿sí? Y uno de ellos, Jacob, él será el padre de los 12 tribus de Israel. O sea, piénsalo así, si Jacob no nace, ¿qué pasa? No nace Judá. Si no nace Judá, no nace Jesús, que viene en el linaje de Judá. Si no nace Jesús, pues tampoco nosotros, ¿no? De nuevo, y permanecemos muertos en nuestros delitos. O sea, la oración importa mucho. Es de gran importancia. Entonces quiero preguntarnos, ¿cómo está nuestra confianza el día de hoy en el poder de la oración? ¿Confiamos, creemos en el poder de la oración? A veces es muy fácil decir, claro que sí creo. Yo sé que Dios responde a las oraciones de su pueblo, pero si veo a mi propia vida, me doy cuenta que, a lo mejor no lo creo tanto. ¿Sí? Porque muchas veces la falta de oración puede apuntar a cierta incredulidad en nosotros. La falta de oración apunta a una incredulidad en nosotros. No creo realmente que Dios va a responder y va a obrar a partir de mis oraciones. ¿Sí? Ahora, Dios no está obligado a contestar cada oración, ¿verdad? Pero cuando oramos de acuerdo con su voluntad, Dios obra a través de nuestras oraciones. Es lo que vemos en el ejemplo de Isaac. Bueno, vemos de entrada que Dios lo está llevando a Isaac y a Rebeca a depender de él, a depender de su poder y no depender de recursos humanos, lo que ellos pueden aportar a esa ecuación. Tienen que depender de Dios totalmente, ¿sí? Y en ese sentido, lo que vemos aquí es una foto de nuestra salvación, ¿verdad? El vientre de Rebeca muerto. No hay la posibilidad de vida ahí. Pasan 20 años y nada. ¿Sí? Y nosotros también. Así estuvimos nosotros sin capacidad alguna en nosotros, sin cosa alguna en nosotros que nos recomienda a Dios. Entonces la única esperanza para que haya vida, para que haya salvación, es si Dios está obrando poderosamente en su amor y en su gracia. Así que lo que vemos en la vida de Isaac y Rebeca también es una foto de nuestra salvación. Dios tiene que obrar para que haya vida. Sí. Bueno, vemos que Dios ha respondido a las oraciones de ellos. Y Rebeca ahora ha quedado embarazada. Pero el embarazo resulta ser difícil. ¿Sí? Y ella está sufriendo. Porque el texto dice que los niños luchaban dentro de ella. ¿Okay? Y dicen los comentaristas que es una palabra fuerte. Una palabra que no indica como esos golpecitos que el bebé da cuando se mueve y tu amiga te dice, oye, ven, pon tu manita aquí para que sientas su piecito golpeando. ¡Qué lindo! No, ese es otro nivel que está sucediendo a Rebeca. Ella está sufriendo porque la lucha es tan fuerte, ¿no? Como que se están agarrando ya a golpes dentro de ella. Le hace sufrir lo que está sucediendo en su vientre. Entonces ella va también a consultar al Señor. Señor, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Otra vez vemos que es buena idea siempre, ¿verdad? Consultar al Señor cuando algo está pasando que no entendemos. Vemos como cierta madurez en sus vidas, que son más prontos para ir a Dios que lo eran sus padres quizás. Y el Señor le responde a Rebeca, ¿qué es lo que dice? Bueno, Rebeca, 2 naciones están en tu seno,
No sé si fue en ese momento que se dio cuenta o se enteró que eran mellizos. Dice, son dos, entonces, quién sabe si ya lo había como entendido o si fue de sorpresa, ¿no? Como el día que mi esposa me llamó a decirme que estaba con gemelos también. Bueno, no sabemos, pero dice Dios, dos pueblos, uno será más fuerte que el otro, y el menor va a servir al mayor. No, al revés, ¿verdad? El mayor va a servir al menor. Lo escribí mal aquí. El texto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Claramente aquí, desde antes de su nacimiento, Dios soberanamente ya le está diciendo a Rebeca y a Isaac cómo van a ser las cosas. Vemos aquí la elección de Dios. ¿Sí? Uno será más fuerte que el otro. El mayor va a servir al menor. La elección, la soberanía de Dios. Vemos en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también el propósito de Dios en su elección de las personas. ¿Sí? Dios siempre llama y elige según sus propósitos. De hecho, este mismo pasaje, esta historia, es una de las historias que Pablo usa en su argumento en Romanos, cuando está hablando de cómo Dios obra en la salvación. En Romanos 9, Pablo dice, cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, pero para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, obviamente, porque ni habían nacido, ni habían hecho nada, ni bueno ni malo. Entonces Dios no eligió según lo que vio en ellos, en su comportamiento, en su carácter, sino conforme a su propósito. Dice, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. ¿Sí? Y mi hermano, esa es la razón por que tú y yo estamos aquí el día de hoy. No por algo en nosotros, no porque Dios vio algo en ti que dijo, no, pues definitivamente a ella, pues le tengo que obrar en su vida porque es, mira, excelente persona. No es así, ¿sí? La razón por la que estamos aquí hoy es porque Dios en su gracia, porque Dios en su amor puso ese amor, puso su gracia sobre nosotros. Es gracia que nosotros no podemos comprender. No hay explicación que yo puedo dar por el cual yo estoy aquí el día de hoy. Es la gracia de Dios. No es que yo vine de una familia cristiana, entonces por eso, pues claramente estoy aquí. No es algo en mí, algo de mi historia. Es la gracia de Dios. El amor y gracia de Dios dándome a mí, dándote a ti lo que no merecemos. Bueno, versículo 24, los niños nacen. Y dice que cuando sale el primero, ¿qué pasaba? La mano de su hermanito, que viene después, está agarrado al talón del primero, ¿sí? Y realmente esa es una prevista de cómo será su vida, de cómo será la relación de Jacob con su hermano. De hecho, en tiempos antiguos solían poner nombres, pues así, como relacionado a lo que veían en los niños, ¿no? El mexicano es así con sus apodos, ¿no? El flaco, el gordo, el güero, lo que eres, eso es tu nombre. Pero número uno, sale rojo, cubierto de pelo, Esaú, y el segundo sale así, agarrando el talón del primero. Entonces, dicen, bueno, Esaú, que significa algo como peludo, le ponen Esaú. Jacob significa algo así, como el que agarra el talón. Entonces,
En ese momento, pues ahí estaban los nombres, según lo que veían en ellos, peludo y tocatalones. Pero así el nacimiento, que es una prevista de lo que viene, y eso nos lleva a la siguiente sección, de 25 y 27 al 34, la siguiente sección. Y esa es una historia muy, muy interesante, lo que leemos aquí. Es una historia muy, muy famosa también. Todo el mundo ha oído de esa historia. Pero historias así son muy buenas en la Biblia, yo creo, porque vemos que la Biblia es muy real. O sea, vemos problemas familiares, vemos egoísmo, vemos favoritismo de los padres hacia ciertos hijos. O sea, todo lo feo está aquí en la Biblia, ¿sí? No se esconde nada. O sea, yo creo que si la Biblia fuera escrita por hombres, pues no veríamos esos detalles de los héroes. O sea, Jacob es como uno de los máximos para la nación de Israel. Sin embargo, todo está aquí, lo bonito y lo feo también, ¿no? O sea, si fueran hombres, maquillarían un poco las cosas para que los héroes salgan más bonitos, pero no es así. Se presenta en la Biblia de las personas tal cual son, y creo que es evidencia de que ese no es un libro que se origina en la mente de hombres. El autor de la Biblia es divino, ¿sí? Bueno, nada más un paréntesis aquí. Entonces, en la narrativa, empezando en versículo 27, saltamos ya unas décadas, quizás varios años, y los niños ya han crecido, ¿sí? Ya son hombrecitos grandes. Esaú es hombre del campo, dice, ¿no? Es cazador. Esaú es hombre masculino que sale a cazar y disparar rifles, y es muy así masculino. Jacob, por otra parte, es muy diferente. Dice que Jacob es hombre pacífico. A Jacob le gustaba estar de chef en la cocina con su mamita, así preparando todo. No era nada como su hermano, ¿sí? Por eso dice 28, vemos ese asunto de cierto favoritismo, que Isaac amaba más a Esaú, porque le daba esa carne que le gustaba tanto, pero Rebeca amaba a Jacob, ¿sí? Interesante. Bueno, de 29 en adelante sucede esa historia tan famosa, tan conocida entre Jacob y Esaú. Y dice, pues, que un día ahí está Jacob haciendo lo que hace, ¿verdad? En la cocina, preparando alimentos, experimentando con sus recetas, y está cocinando un potaje, un guiso rojo, dice. Y viene Esaú del campo, agotado, ¿sí? Bien cansado. Entonces le pide a su hermano, oye, pues, deme de comer un poco de ese guisado que estás preparando. Y Jacob está bien pilas, está listo con su respuesta, ¿sí? Le juega a su hermano una movida dura. Mira, Jacob es el escogido de Dios, pero eso no quiere decir que, pues, de entrada es un buen hombre, ¿sí? No lo desearías como tu hijo, creo, ni tampoco como tu yerno. No lo quieres frente a tu empresa, porque es un hombre que así maquinaba, conspiraba, muy oportunista siempre, Jacob. Entonces dice, primero me vas a vender tu primogenitura, hermano, y luego pues te doy lo que quieres, ¿sí? Tú me vendes la primogenitura y luego te doy tu comida que pides. ¿Quién sabe si venía armado Isaac? ¿Por qué no se resistió un poco? Dice, no, mira quién controla las cosas aquí, pero así fue. Ahora, la primogenitura no es algo sumamente importante y valioso en aquellos tiempos, porque representaba que tú ibas a recibir todo lo que era de tu padre, toda la herencia. Los demás hermanos
recibían pues un buen regalo quizás, pero el grueso de la herencia te quedaba a ti, todo. Y lo que es más, en este caso, sabiendo las promesas de Dios, que Dios le había hecho a su abuelo, ¿verdad? A Abraham, ellos hubieran entendido que nosotros nacemos a nuestro padre Isaac. Él es quien lleva adelante las promesas del pacto, ¿sí? Y entonces, ¿quién va a usar Dios después de nuestro padre Isaac? Pues nosotros, los hijos de Isaac. Entonces, y la primogenitura le coloca en una posición especial para ser como el primogénito que lleva adelante esas promesas. No sabemos exactamente cómo lo entendían, porque después vemos con Jacob que los 12 hijos todos son incluidos en la promesa. Entonces, en ese momento probablemente pensaban que pues nosotros dos, de alguna forma, vamos a estar incluidos en el pacto, en la nación que Dios está formando a través de nuestra familia. Sí, nosotros sabemos que Dios ya ha escogido a Jacob, pero a lo mejor ellos no entendían eso tan claramente. Entonces, lo que hace Esaú realmente es increíble. Y él dice, mira, ¿ves cómo estoy? Pues ya estoy muriendo. Ya casi caigo muerto aquí mismo. ¿De qué me va a servir la primogenitura? Pues sí, o sea, tómalo, ¿sí? Básicamente está diciendo que, pues sí, está bien, como tú dices. Entonces Jacob, como buen vendedor, no va a dejar pasar esa oportunidad. Dice, ok, me lo vas a jurar ahora mismo. Saca el papelito, firma aquí, por favor, para que eso quede registrado de que me vendiste la primogenitura. ¿Sí? Y vamos a, el enfoque aquí obviamente está en Esaú y lo que él hace, pero antes de hablar de eso, quiero mencionar lo que un autor dice acerca de Jacob. Dice, Jacob procura conseguir con intrigas humanas lo que Dios ya le había dado por su promesa. Sí, ese es un tema que vemos una y otra vez en el libro de Génesis, y Jacob ya está cayendo un poco en eso, y le va a costar más adelante en su vida, en su relación con su hermano, que tiene que huir, todo eso, ¿sí? No tenía que hacerlo, Dios tenía todo bajo control, ¿sí? Pero es lo que pasa, Esaú lo hace, ¿verdad? Juró y vendió su primogenitura a Jacob, come su plato de comida, bebe el agua que le dio, se levanta y se va, ¿no? Se presenta como de manera muy brusca en la narrativa. Comió, bebió y se fue, ¿sí? Y Moisés comenta, así despreció Esaú la primogenitura, ¿sí? Así, en un momento, Esaú vendió su primogenitura, la bendición que le tocaba por un guisado, por una sopita. Algunas traducciones en inglés dice que fue como una sopa de lentejas. Que no, ni me gustan lentejas. Si fuera pozole quizá le perdonemos, pero lentejas no. Pero es lo que pasa. Y hay varias cosas que podemos aprender de lo que hace Esaú en esta historia. Primero, es una persona sin fe. Esaú es una persona sin fe. Sus acciones revelan que él no cree en las promesas de Dios. ¿Sí? Esaú actúa sin respeto, sin reverencia hacia lo que Dios le había dado como primogénito. ¿Sí? O sea, no solo le tocaba la herencia, como mencionamos, pero como hijo de Isaac. Desde la perspectiva de ellos, él sería parte de esas promesas que Dios había hecho a su abuelo, parte del pacto, del pueblo especial de Dios. Pero para Esaú, todo eso es cosa sin valor para Esaú. Lo desprecia. ¿Sí? Es una persona sin fe. En segundo lugar, Esaú es un ejemplo de una persona que comete el grave error de ser gobernado por sus apetitos carnales. ¿Sí? Comete el error de ser una persona gobernado por sus apetitos carnales, por sus deseos.
Entonces vamos a pensar unos minutos en este tema, porque es muy importante, es una advertencia para nosotros, que creo que de alguna manera todos nosotros necesitamos esa advertencia. Sí, vemos en Esaú un hombre que está dispuesto a entregar algo muy valioso para obtener una satisfacción inmediata. Dispuesto a entregar algo de mucho valor para obtener algo, una satisfacción inmediata. Entonces lo primero que vemos que nos alerta al carácter de Esaú es que le dice a su hermano: yo estoy a punto de morir. ¿Era cierto eso? No, parece que no, es falso. Sí, se sentía muy cansado, sí, venía agotado y con mucha hambre, pero para así caer muerto en ese momento, no, es una mentira, sí. No hay nada en la historia que indica que es realmente cierto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, nuestros deseos, pasiones, lo que sentimos, cuando eso nos controla, podemos llegar a sentir así? Si no tengo lo que deseo, si no tengo lo que quiero tanto, no puedo seguir viviendo. ¿Sí? Es lo que hace los deseos carnales de nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, es como, Esaú es como nuestro gato, que cada mañana que me levanto, o si mi esposa se levanta primero, pues de repente ese gato que duerme afuera, tiene un hambre que no puede aguantar, y empieza a llorar y llorar y llorar, y si caminas de ese lado de la casa, ahí está fuera de la ventana, y si te sientes en la mesa, de repente está metiendo su pata debajo de la puerta, como tratando de agarrar algo, llamar la atención. Se enloquece si no le das de comer. Así está Isaac, ¿sí? Digo, Esaú. Y Esaú está buscando eso, una gratificación, una satisfacción inmediata. Sus deseos son su Dios. Eso es lo que pasa cuando tus deseos te gobiernan, te hace irracional. Porque lo que hace Esaú es completamente irracional. Pero cuando eres una persona gobernado, controlado por tus deseos y por lo que sientes, te hace irracional. ¿Sí? Te ciega la realidad y sientes, no, es que lo necesito ya. No es cierto. Y otro pequeño factor que menciono aquí de paso es el agotamiento. ¿Sí? El agotamiento físico o emocional contribuye muchas veces a la tentación. No sé si has experimentado eso, que el agotamiento físico o emocional te hace más vulnerable a la tentación que puede venir en un momento en su vida. Yo lo he experimentado, me imagino que muchos de ustedes también, así que pues nada más lo menciono. Cuidado, hermano, cuando estés así agotado física o emocionalmente, porque el enemigo puede usar ese momento para hacerte caer. Pero es lo que vemos en Esaú. Sus pasiones, los apetitos de su carne le dominan y lo llevan a despreciar la promesa y provisión de Dios. Y hermanos, nos puede pasar lo mismo en nuestras vidas. Sí, cuando dejamos que lo que sentimos, nuestras pasiones, los deseos de nuestra carne, cuando dejamos que nos gobiernan, capaz somos de cambiar la bendición y provisión de Dios por un placer barato y pasajero. Como Esaú, dispuestos a perder algo de valor inmenso, eterno, por algo que nos va a dar una satisfacción momentánea. Sí, y vivimos en una cultura que nos dispone a eso, porque valoramos lo inmediato, lo instantáneo por encima de lo eterno, y siempre es un mal negocio cuando valoramos lo inmediato por encima de lo eterno, porque después lo ves el resultado de esa decisión y dices, qué necedad, ¿qué estaba pensando?
¿verdad? Como aquí con Esaú, desprecia su herencia en las promesas de Dios por un plato de comida, ¿sí? Tu discernimiento sale volando por la ventana cuando tus pasiones te gobiernan. ¿Cuántas personas han entregado las cosas más valiosas de sus vidas, su matrimonio, su ministerio, su relación con sus hijos, por el placer, emoción de un momento de inmoralidad sexual, por una relación ilícita? Hoy en día, la misma gratificación instantánea lo puedes lograr a través de la pantalla, ¿verdad? Y la paz, el gozo que experimentas, si eres casado, la bendición del placer sexual dentro del matrimonio, todo eso se sacrifica sobre el altar de una satisfacción inmediata. ¿O cuántos padres o madres están dispuestos a cambiar tiempo con sus hijos, de estar con ellos en su formación, en la crianza, para que puedan tener un trabajo que les permite ciertos lujos y comodidad, pero absorbe todo el tiempo? ¿Cuántas vidas, cuántas familias han sido destruidas por alguien controlado por sus pasiones y que le pasa algo feo? Alguien le hace algo y dice, yo merezco un poco de venganza. Eso lo que me pasó estuvo muy feo. Y quiero sentir ese placer de unos momentos de venganza. Sí, quiero ver a esa persona sufrir, aunque sea un ratito, por lo que me hizo. Y familias destruidas por querer ese momento de placer. ¿Cuántas personas lastimadas o amistades arruinadas por querer sentir el placer del chisme? ¿Sí? El chisme se siente bien. Hablar de, no, mira, ¿no viste? No, yo escuché eso. O sea, se siente bien porque coloca a las personas aquí y tú aquí arriba. Y eso se siente bien. Pero tiene resultados devastadores. ¿Cuántas chicas llevan cicatrices o chicos de toda la vida porque querían sentir el placer y satisfacción de recibir la atención y admiración de ese chico en la prepa o la universidad? Llegas del trabajo y sabes que debes invertir tiempo con tus hijos, con tu esposa, familia, pero estás cansado. En la tele está tu programa favorito y que es ese que te relaja y que lo disfruta, está muy entretenido. Entonces dices, no, mejor me doy ese placer, esa satisfacción de sentirme, relajarme, pero pierdes algo de mucho mayor valor, posiblemente. ¿Cuántas veces cambiamos algo de valor eterno por la satisfacción del momento? Puede ser la comida, ¿sí? Y tú sabes que esa segunda tlayuda te va a hacer sentir bien pesado y cansado y no vas a tener energía para hacer lo que tienes que hacer y que puede a largo plazo afectar negativamente tu salud, pero está calientita y la carne jugosa. Entonces cedes a ese placer fugaz de llenarme más todavía, pero entregas algo a largo plazo que te puede hacer mucho daño. ¿Qué tal una compra impulsiva? Y que tus deseos en el momento ves, no, es que está en oferta incluso, y lo compras. Pero te deja esa compra impulsiva endeudado y esclavizado, pagando años de intereses muy altos, porque querías ese placer del momento. ¿Qué es lo que nos controla, hermanos? Nuestras pasiones, nuestros deseos. Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, o sea, siguiendo los deseos de tu carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán.
Si viven controlados por la carne y sus deseos, morirán. Pero si hacen morir los deseos de la carne, por medio de la obra del Espíritu Santo en ti, vivirán. Realmente podemos decir que lo que le faltaba a Esaú en esta historia es el dominio propio. ¿Sí? El Nuevo Testamento habla una y otra vez acerca del dominio propio y su importancia en nuestras vidas, ¿no? Y nos dice prácticamente que la vida verdadera va a requerir que muchas veces mueras al placer del momento para que puedas alcanzar algo mejor, algo mayor que Dios tiene preparado para ti en el futuro. Muchas veces el dominio propio requiere eso. ¿Sí? De hecho, es interesante, el peligro de ser una persona controlada por tus apetitos, por tus deseos, es algo que se ha observado incluso en estudios seculares. Hay un estudio famoso que se realizó en los 60s en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y leí de este estudio en un libro hace como 2 años. Pero lo que hicieron es que tomaron un grupo de niños preescolares, no sé cuántos, pero un grupo más o menos grande, y ofrecieron esos investigadores a cada niño un bombón, un malvavisco o una galleta o creo que una botana salada. 3 opciones y ellos podían escoger el que más les gustaba. Entonces les dijeron a los niños que si podrían sentarse frente a esa botana por 15 minutos sin comérselo, que se les daría el doble. O sea, ya tenían una porción, si aguantas 15 minutos sin tocarlo, te damos el doble. ¿Sí? Bueno, como pueden imaginar, muy pocos niños aguantaron o pasaron la prueba. La mayoría se lo comieron antes de los 15 minutos. Pero los investigadores estuvieron viendo todo y clasificaron el comportamiento de los niños y el tiempo que aguantaron en 4 categorías distintas y pues guardaron todos esos resultados. Años después, cuando esos mismos niños iban como en edad de prepa, encontraron todos, dieron un seguimiento al estudio y, curiosamente, los que habían demostrado en el estudio original de niños una mayor voluntad, fuerza de voluntad y dominio propio, esos mismos chicos tenían calificaciones significativamente más altos que los demás. Y también dieron otro seguimiento años después, cuando ya estaban en la vida adulta. Igual, reportaron esos mismos chicos que aguantaron más en el estudio original, mayores niveles de felicidad, de vidas en general más exitosas que los que se dieron inmediatamente por tener ese placer así inmediatamente. Bueno, ¿qué nos dice? Eso solo comprueba lo que la Biblia enseña, la necesidad de dominio propio en nuestras vidas, que si cedemos al deseo, al placer del momento, por darnos esa satisfacción, nos va a costar más adelante. Vamos a perder muchas veces la bendición que Dios tiene para nosotros en el futuro. ¿Sí? Y hermanos, la Biblia nos dice que el dominio propio es el fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestras vidas. Entonces, podemos entender que no podemos realmente dominar a nosotros mismos y nuestros deseos si no hemos primero sometido a Dios y a su palabra. Solo así puede morar el Espíritu Santo en nosotros, produciendo ese fruto del dominio propio, dándonos la capacidad de hacer morir los deseos y apetitos de la carne. Solo así. Digo otra vez, siempre es un mal negocio entregar la obediencia, la bendición de Dios para obtener los efímeros placeres de la carne. Cristo es mejor. Cristo es mejor y aunque requiera esperar, lo que Él tiene para ti es mejor. No vendas tu bendición por un plato de comida en el momento, por un placer fugaz. Y la invitación
para todos nosotros es ríndete a Él, sométete a Él, ¿sí? Para que su Espíritu Santo more en ti, dándote la capacidad de ser una persona no controlada por tus deseos, sino controlada por el dominio propio que el Espíritu Santo puede producir en ti. Y si no lo has hecho antes, si nunca te has sometido a Dios, si lo haces, ¿qué va a pasar? La buena noticia del Evangelio es que Jesús, cuando nos redime, ¿qué hace? Él empieza una obra en nosotros. Él transforma nuestro corazón. Dice la Biblia, nos da un corazón nuevo. En la Biblia el corazón es ese centro de donde se producen todos nuestros deseos. Es el corazón. Y la Biblia promete que en el Evangelio, cuando creemos en Jesús, cuando nos sometemos a Él, que nos da un corazón nuevo. Y ese corazón tiene nuevos deseos. Viene ya programado con nuevos deseos, deseos que te conducen a la vida. Esa es la promesa del Evangelio. Si hoy deseos destructivos, deseos carnales dominan tu vida, pídele al Señor que te haga un cambio de corazón. Y Él lo hará. Va a empezar a trabajar en ti. Va a empezar a cambiar tus deseos y te dará esos nuevos deseos que te conducen a la verdadera vida en Él.